En esta clase nos abocaremos al estudio del llamado siglo de las luces o de la ilustración, que es el siglo XVIII, aquel que precedió el estallido de la Revolución Francesa. Es el penúltimo de los temas a tratar en esta materia. Ya les he dejado el texto correspondiente. Recuerden que este es un tema optativo. Y entonces comenzaremos diciendo que la ilustración es difícil de definir, ya que rechaza todo dogmatismo. En la propia palabra, en el propio concepto de ilustración o siglo de las luces, que tiene que ver con esto de iluminar metafóricamente por medio de la razón, abrir el entendimiento humano, el rechazo al dogmatismo forma parte esencial de este concepto de ilustración o iluminismo. Por lo tanto, también la definición de la ilustración o siglo de las luces puede implicar diversas propuestas o diversos intentos por explicarla. Incluso mientras estaban transitando este periodo de la ilustración a fines del siglo XVIII, uno de los mayores filósofos alemanes y occidentales, Immanuel Kant, publicó en 1784 un librito, una obra hoy considerada clásica, titulada ¿Qué es la ilustración?, donde precisamente intentaba definir ese periodo que los europeos, entre ellos los alemanes, estaban transitando luminosamente en el sentido del avance de la ciencia y de la razón y del pensamiento crítico, y acuñó o intentó una definición en pocas palabras que quizás sea una de las más precisas a la hora de hablar del siglo XVIII. Para Immanuel Kant, la ilustración es el fin para el hombre de su minoría de edad. Minoría, es decir, incapacidad de utilizar su entendimiento sin la dirección de otro. Por primera vez el ser humano era capaz de pensar por sí mismo, valiéndose de la razón y del conocimiento, desdeñando o no necesitando, de ahora en más, la tutela de ningún otro. Esto es definitorio de la condición humana o del pasaje de la etapa infantil y adolescente a la etapa de la adultez, donde logrado al fin el desarrollo pleno de la razón, logrado un cierto nivel de educación, los seres humanos somos capaces de pensar por nosotros mismos sin necesidad de recurrir permanentemente a nuestros padres o a nuestros profesores, sino que podemos incluso criticarlos con fundamento, refutarlos e ir más allá. Esta es una definición clásica y esencial de lo que es la ilustración. Es el momento en que la humanidad rechaza toda tutela, por caso la tutela de la religión, de la iglesia, y se lanza a pensar libremente, pero fundándose en la razón y en la ciencia. Esta es la mayoría de edad para Immanuel Kant, y de eso se trata justamente la ilustración o iluminismo. Entonces, entre los ejes de la ilustración podemos mencionar la primacía de la razón, el papel esencial de la ciencia y de la técnica, el derecho a la libertad y a la felicidad terrenas, el rechazo a la explicación providencialista religiosa de la historia, un esfuerzo de desacralización, de laicizar la sociedad y el mundo, así como el pensamiento y la vida en general. La universalidad de la razón, o sea, este carácter universal del pensamiento racional, que está presente en todas las personas, anuncia de alguna manera la igualdad. Podríamos decir que la función supone tres funciones.
La primera de ellas es el rechazo de toda autoridad fundada en la revelación divina o en la tradición. La segunda función sería alcanzar o descubrir las leyes de los fenómenos mediante la observación y la experiencia. Esto es la ciencia, básicamente, la metodología de la ciencia. Y en tercer lugar, mejorar el mundo, el progreso, en definitiva. Hay una falsa idea entre muchos autores a la hora de plantear una oposición tajante, irreconciliable entre la razón y el sentimiento, con sus etapas evolutivas respectivas. En verdad, esta diferenciación no es tan clara en el siglo XVIII. Los autores de la Ilustración son tan racionales como pasionales. La razón y la pasión se entremezclan y no se excluyen. Según un autor francés, un historiador, Albert Soboul, hay 3 períodos en el siglo XVIII. Podemos subdividir a esta centuria en 3 etapas en lo que hace a este movimiento intelectual y artístico de la Ilustración. Según Albert Soboul, el primer tercio, del siglo XVIII fue el período de elaboración de las ideas iluministas. El segundo tercio del XVIII fue el de la aparición de las primeras obras, sobre todo en Inglaterra y en Francia, y el momento en que se desplaza el centro de gravedad del pensamiento y del arte, sobre todo del pensamiento filosófico, de Inglaterra a Francia. Y una tercera y última etapa, que sería el tercio final del siglo XVIII, que tiene que ver más que nada con la difusión de las ideas de la Ilustración, más que de la creación de nuevas ideas. Ya el corpus ideológico, filosófico de la Ilustración está conformado y lo que hay que hacer es difundir estas ideas que, como veremos, trascenderán el continente europeo y llegarán a todos aquellos lugares donde Europa posee colonias. El caso de la América española y de la América del Norte anglosajona es sintomático. Podemos decir asimismo que la filosofía toma por blanco a la religión. Dirige sus dardos y sus críticas a la religión y a la iglesia. La socava con diferentes medios intelectuales y con la ayuda de la crítica bíblica, que ya se hallaba bien desarrollada a fines del siglo XVII y que había tenido un primer momento con la Reforma luterana. Esta posibilidad de releer los textos bíblicos y de interpretarlos mediante métodos lingüísticos e históricos, así como teológicos y también filosóficos, no solamente teológicos y religiosos. También se vale de los progresos del conocimiento histórico. El estudio de la historia provee a la filosofía de nuevos argumentos, así como el debilitamiento de las estructuras eclesiásticas. El pensamiento religioso retrocede durante el siglo XVIII. En lo que respecta a las posturas filosóficas frente a la religión, podemos hablar de 2 principales. La primera de ellas es de Voltaire y otro grupo de autores. Voltaire es un escritor y filósofo francés, influenciado por el deísmo inglés, que es una doctrina teológica que afirma la existencia de un Dios personal, creador del universo y del alma, con el que nos relacionamos personalmente. Y
el deísmo intenta explicar todo a partir de la materia. Por un lado, está entonces la postura volteriana, materialista, deísta, que no es lo mismo que decir atea. No es que estamos hablando de un ateísmo, pero sí de una crítica fuerte de la religiosidad o del catolicismo y de la Iglesia Católica más tradicionales, y una concepción más personal de la religión. El Dios o Dios sería más que nada una cuestión personal. Es decir, Dios está dentro de nosotros y nosotros nos vinculamos con Él directamente, sin la intermediación de la institución eclesiástica, de la Iglesia. Y a su vez, todo puede entenderse a partir de la materia. El espíritu, en todo caso, es una derivación de la materia. Por otra parte, hay una segunda corriente constituida por Rousseau y por otros autores que están en contra de esta postura materialista y deísta de Voltaire. Son más religiosos de alguna manera, pero el planteamiento de su espiritualidad tiene que ver más con una religión natural, con un impulso natural hacia Dios y un respeto derivado de esta religión natural hacia una ley moral. Algo que empieza a diferenciarse de alguna manera de lo que sería el catolicismo más tradicional. En ambos casos, tanto en Rousseau como en Voltaire, se elimina toda explicación providencialista. Providencialista viene de la palabra providencia, que es el cuidado del mundo y de los hombres que los creyentes atribuyen a Dios. Esta creencia de que Dios rige el universo y la humanidad, y que debemos confiar en esa presencia divina rectora. Esto es desechado tanto por Rousseau como Voltaire. Creen en Dios, pero en un Dios diferente al de la Iglesia. Paralelamente, durante el siglo XVIII hay un fuerte desarrollo de todas las disciplinas científicas y una generalización del espíritu científico. La afición a las ciencias naturales sustituye al interés por las matemáticas. Son las ciencias naturales, particularmente la biología, las primeras en desarrollarse, en sentar las bases de su metodología, y van a servir de modelo a las ciencias sociales, a partir de la sociología, que comienza a configurarse a principios del siglo XIX, del siguiente. El hecho de situar al hombre o al ser humano en el centro del universo y de reconocer la capacidad transformadora de la razón conduce a un mejor conocimiento del individuo y de la sociedad. Esta es la repercusión inmediata. Entonces hay un interés renovado, amplificado por conocer el mundo racionalmente y sobre todo a los individuos y a las sociedades que estos conforman. Hay una noción que es más filosófica que real, acuñada justamente en el siglo XVIII, que es la del salvaje, el descubrimiento del buen salvaje o del mal salvaje en algunos casos, según la postura más positiva o más negativa de este individuo, que es más que nada un arquetipo, más que una construcción basada en una realidad concreta. Tiene que ver el descubrimiento del salvaje con el descubrimiento de las llamadas, el descubrimiento y el estudio de las mal llamadas sociedades primitivas, que hoy la antropología y otras ciencias sociales prefieren denominar sociedades tradicionales. Los relatos de viajes, a partir de la exploración del mundo, de los descubrimientos geográficos, de los viajes europeos, de la conquista y de la colonización de pueblos fuera de Europa, tienen su correlato
en el nacimiento de una nueva disciplina social que será la antropología, que será justamente el estudio sistemático, cada vez más sistemático, de estas sociedades tradicionales, mal llamadas primitivas en la época, conformada por los llamados salvajes, los cuales en el caso de Rousseau son idealizados. Rousseau es el que acuña el término del buen salvaje, como el poseedor de una inocencia y una pureza perdidas luego cuando llega la civilización. Esta idea de que nuestras sociedades occidentales más técnicamente desarrolladas, más sofisticadas, más ricas en lo material, sin embargo, en lo moral se han degradado, han retrocedido y han perdido ese estado de inocencia y de mayor honestidad, sensibilidad y pureza representada por esa figura del salvaje idealizado por Rousseau. Esa persona que todavía no se ha corrompido, sino que es naturalmente mucho más bueno, inocente y capaz de una vida sencilla, de una vida austera y de una vida más cercana a la religión natural, a la moral, a las costumbres más nobles, mientras que el occidental, el europeo, es todo lo contrario. Constituye, pese a su avance notable y a su superioridad técnica y cultural, sin embargo, moralmente es inferior a este salvaje. Esta es una rama de la antropología. La otra, encarnada por otros estudiosos también franceses, Buffon, uno de ellos, sostienen lo contrario, que la palabra salvaje para ellos contiene un matiz despreciativo, despectivo, que es el que termina prevaleciendo. El salvaje es el bárbaro, es el incivilizado, es el violento, al cual hay que civilizar. La antropología entonces oscilará entre estas dos nociones, aunque inclinándose más hacia la visión negativa del salvaje. Por otra parte, la historia, el estudio de la historia se halla ligada íntimamente en este periodo a la ciencia política, la cual apasionó a los ilustrados o iluministas. Hay varios autores que se ocupan del tema. Uno de los más importantes es el francés Montesquieu, quien rechaza toda concepción teológica de la historia. A partir de la observación de los hechos y del estudio de la historia, pretende descubrir los mecanismos de funcionamiento de los principales tipos de gobierno y lo que él llama el espíritu de sus leyes. Le otorga un papel importante a la naturaleza o al clima en la conformación de las sociedades y sus respectivos sistemas políticos y las leyes de estos derivados. Es considerado por varios autores, entre ellos el historiador francés Albert Soboul, que ya he citado, como el verdadero fundador de la ciencia política. Y es uno de los autores de la Ilustración francesa. El conocimiento de la sociedad y de la historia suponía necesariamente, en esta época, el estudio y el conocimiento de la economía. Así como se desarrolla la ciencia política y la antropología, surge una nueva disciplina, que es una disciplina técnica, pero también social, la economía o la teoría económica. Su objetivo estriba en el descubrimiento de las leyes de la evolución económica, recurriendo al modelo newtoniano, científico. El objetivo de la ciencia, justamente de las ciencias naturales, y que imitan las ciencias sociales, es tratar de descubrir las leyes que regulan el funcionamiento de las sociedades. Y la economía buscará entonces una lógica, una serie de leyes naturales que expliquen cómo
evolucionan y cómo funcionan las economías o los sistemas económicos. En verdad, en lo que respecta a las escuelas económicas, a los grupos de economistas que surgen en el siglo XVIII, hay diferencias en la concepción teórica y metodológica que tienen que ver con las economías que ellos estudian. Entonces hay una corriente económica que surge en Inglaterra y otra que surge en Francia, cuyas sociedades serán bastante diferentes. Francia se hallaba en un estadio anterior al de Inglaterra, más precapitalista que capitalista, donde había un desarrollo artesanal e industrial más rudimentario y una preeminencia de formas económicas más tradicionales, y donde la economía estaba basada, la riqueza descansaba en la tierra y en el cultivo de la tierra. Entonces, para los fisiócratas, que son los economistas franceses, la agricultura, la tierra, es la única fuente de riqueza. Ellos pregonan paralelamente, los fisiócratas franceses, estos economistas, la propiedad privada, son defensores de la misma, y la libertad del productor propietario, que sería el campesino propietario o el latifundista, eventualmente. Esta propiedad privada y esta libertad del productor propietario rural constituyen las condiciones naturales del progreso económico y social para los fisiócratas franceses. Mientras que los ingleses liberales, está la escuela liberal, donde se destaca Adam Smith, fundador, podríamos decir, del liberalismo económico. Adam Smith recoge muchas de las ideas de los fisiócratas franceses, como ser la defensa de la propiedad privada, que será una de las piedras basales del liberalismo económico, de la doctrina económica liberal inglesa, pero también le añade algunas otras ideas, como ser que el orden económico es bueno y natural y espontáneo por naturaleza, que hay que dejarlo librado a su propia evolución sin inmiscuirse en él, sin obstaculizarlo. La idea también de que la economía posee leyes naturales, y precisamente por ser naturales no hay que obstaculizarlas. Rinde asimismo Adam Smith un parejo homenaje a la propiedad privada, o sea, emula en ese sentido a los fisiócratas franceses, pero en vez de colocar a la tierra y a la agricultura en la base de la economía y de la riqueza, sostiene que en verdad el origen real de la riqueza no es otro que el trabajo. Y esta es la verdadera condición de la expansión económica. A fines del siglo XVIII hay un autor francés que es Condorcet, que se escribe Condorcet, quien afirma la idea de un progreso lineal y continuo de la humanidad. Esta idea de progreso, creada a fines del XVIII, se generalizará, se hará dominante durante el siglo XIX. Con anterioridad se creía que el progreso podía ser natural, podía darse, pero era discontinuo en lo moral. Lo que decíamos de Rousseau, esto de que se puede avanzar en lo material, en lo científico, en lo cultural y retroceder en lo moral. Entonces el progreso no tiene un carácter absoluto, sino relativo o parcial. Hay un italiano que es Giambattista Vico, quien sostiene que la evolución o el movimiento, la dinámica de las sociedades humanas tiene más que ver con una evolución cíclica que con una idea lineal de progreso. Por su parte, Montesquieu creía en una suerte de progreso, de evolución, pero le otorgaba un límite.
A la idea de progreso justamente se le adosará la idea de una continua expansión. El progreso indefinido es el concepto que surgirá en el plano teórico, más bien restringido en su difusión a fines del siglo XVIII, y en el siglo XIX una de las ideas rectoras será precisamente la del progreso indefinido. Y de esta forma se superará el pesimismo de Rousseau y por el contrario será el optimismo en el progreso indefinido de la humanidad, guiado, capitaneado por Europa, mientras que el resto del mundo está a la saga, va progresando, pero todavía se encontraría en etapas anteriores, que, bueno, de alguna manera Europa debe propiciar este desarrollo, este progreso en las regiones periféricas para que los países o las regiones menos favorecidas alcancen ese progreso, aunque sea a largo plazo y en algún momento la humanidad sea parejamente desarrollada. Hay otras ideas también que se difunden, que circulan durante el siglo XVIII, como ser la búsqueda del placer y de la felicidad, la satisfacción de las pasiones, que ahora son consideradas estas como impulsos legítimos. También la laicización de las sociedades propicia este redescubrimiento y revaloración de los instintos, de las pasiones, del cuerpo, del placer. La moral del siglo XVIII se halla igualmente iluminada por la razón y guiada por el corazón y la sensibilidad. Las pasiones y la razón son consideradas naturales y de alguna manera solidarias entre sí. Se rehabilita al individuo, a la criatura racional, sensible y sobre todo libre. La idea de la libertad será pregonada una y otra vez. Esto lo vemos reflejado en la literatura, especialmente en un nuevo género literario que surge en Inglaterra y se traslada a otras partes de Europa, que es la novela. Las primeras novelas de factura moderna se escriben en Inglaterra y luego en otros países europeos. Y tanto en las novelas inglesas como en las novelas francesas, alemanas y de otros países, es el yo uno de los temas favoritos, la individualidad, la intimidad personal. Hay dos actitudes diferentes y contradictorias surgidas de este culto al individuo y a su libertad. La primera actitud, que es la más radicalizada en lo que respecta al individualismo y la libertad, la primera de las actitudes considera que el individuo es el único juez de sus reglas de conducta. Su derecho a la libertad es ilimitado hasta el punto de oponerse al mundo y a sus valores tradicionales. Se exalta al individuo, al genio, a ese ser excepcional que actúa fuera de las normas sociales y contra ellas incluso, y hasta puede hallar placer, su placer personal en el cultivo del mal. Mientras que hay una segunda actitud que intenta fijar límites sociales a las pasiones, aún reconociéndolas como valiosas y cultivándolas. Las pasiones, en definitiva, deben estar sometidas a la tutela de la razón. La razón es la que anima, la que dirige las normas o la que produce las normas. De esta manera se procuran conciliar los intereses individuales con los sociales, proponiendo valores que sean individuales y sociales a la par, como ser la tolerancia, la humanidad, la beneficencia, etc.
Entre las grandes novelas del siglo XVIII podemos citar a Moll Flanders, Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, inglés, que es el primero en escribir novelas. Ahí el aprendizaje individual, la historia personal es prioritaria, vista desde un punto de vista positivo. Es el individuo que progresa, que se supera a sí mismo, pero también está la idea de una decadencia del individuo. Por ejemplo, en Manon Lescaut, del abate Prévost, que es una novela francesa que relata justamente la vida de una mujer depravada, que es la protagonista de la historia, pero es una protagonista negativa. En lo que respecta a la pintura, esta búsqueda de la originalidad individual se encuentra en el retrato, que se cultiva sistemáticamente en estos años y que busca capturar el instante fugitivo y captar la diversidad de los rostros. Podemos citar al pintor francés Chardin, por caso. También pintar el instante es la preocupación de los llamados vedutisti venecianos, como Canaletto, Guardi, Ricci, que son notables paisajistas que casi podríamos decir que retratan minuciosamente los paisajes. También hay una concepción de la belleza más cambiante, dinámica, donde no solo es bello lo geométricamente armonioso, sino que también puede ser bello aquello que es desordenado, salvaje. De ahí la moda de la pintura de montañas o de los jardines ingleses. Aquí se nota la influencia del barroco directamente, pero a mediados del siglo XVIII, la segunda mitad de 1750 a 1800, en lo que respecta a la pintura, se consolida un estilo neoclásico, donde hay un pasaje de la pintura del placer, de la evasión y del sueño a un arte más preocupado por los análisis racionales. Es una pintura más cercana a lo que fue el primer Renacimiento. Hay una voluntad epocal y de una élite por recuperar unas formas más ligadas a una cultura clásica, greco-romana, cuyos valores se pretendían de alguna manera reconectar. Con cuyos valores se pretendía reconectar. Hay una influencia directa en lo que hace a la difusión del neoclásico. Hay una relación directa con los descubrimientos, importantes descubrimientos arqueológicos del siglo XVIII en Italia, como ser los templos griegos de Sicilia, la exhumación de las ciudades de Herculano y Pompeya, próximas a Nápoles, que habían quedado sepultadas a principios de la era cristiana tras una serie de erupciones volcánicas. Se desentierran estas dos ciudades romanas, Herculano y Pompeya, que han quedado prácticamente intactas y que fascinan a los europeos. Es de alguna manera se resucita la antigüedad, dos urbes de la antigüedad que están casi idénticas a como fueran antes de su destrucción. Se difunden las láminas, los grabados que las representan, y hay entonces un redescubrimiento de la antigüedad greco-romana. Hay una idea tradicional una creencia tradicional de que la Ilustración fue un sistema de pensamiento eminentemente burgués, que destruiría de alguna manera o socavaría las bases del poder aristocrático, sus bases espirituales más bien. En verdad, esta idea, si bien tiene algo de cierto, está siendo más replanteada y reformulada por los investigadores. Ahora se
tiende a pensar que el iluminismo o la ilustración fue una ideología común a una élite que estaba conformada tanto por aristócratas como por burgueses, por nuevos ricos. Los temas de la ilustración, en definitiva, podían ser compartidos por diferentes grupos sociales y no solo por los burgueses, por más que muchas veces fueran los burgueses los que escribían, los que pintaban, los que pensaban y difundían las nuevas ideas. Hay que decir asimismo que las ideas y los intentos de cambio, de reforma, propiciadas por la Ilustración antes de la Revolución Francesa, fueron bastante moderados. Entonces los aristócratas no tuvieron demasiados problemas en aceptar muchas de las ideas de la Ilustración, por más que fuesen parcialmente críticas o veladamente críticas de la monarquía absoluta. E incluso la aristocracia se apropió de determinadas ideas nuevas. Y más adelante las utilizó, no les quedó más remedio a los aristócratas después de la Revolución Francesa que apropiarse de ciertas ideas del siglo XVIII, de la Ilustración, del Iluminismo, para combatir a los burgueses que triunfaron y llegaron al poder tras la Revolución de 1789. También hay que decir o que aclarar que los filósofos de la Ilustración proporcionaron a la burguesía el arsenal ideológico de las luchas venideras. Mientras se desplegó la Ilustración, cuando surgió esta, en sus albores, no propició cambios concretos ni revolucionarios, pero sí muchas de sus ideas serían utilizadas por los revolucionarios de 1789 y de las revoluciones burguesas posteriores del siglo XIX y del XX. En otro orden de cosas, plantear la Ilustración equivale prácticamente o virtualmente a plantear una Europa francesa. Hay muchos autores que identifican a la Ilustración con Francia, cuando en realidad la Ilustración se inició más fuertemente incluso en Inglaterra y más tardíamente en Francia y en muchos otros países. De todas maneras, es cierto también que durante el siglo XVIII, a partir de en realidad durante el siglo XVII, pero el proceso continuó en el XVIII, a partir de la hegemonía francesa con Luis XIV, la lengua y la cultura francesas se expandieron y se impusieron por el continente europeo entero. Fue la lengua principal de la cultura, la lengua que permitía comunicarse a personas y a grupos diferentes y que muchas veces sirvió para que, en lo que respecta a la traducción, para que se conociesen muchos autores. El caso de la Ilustración inglesa es sintomática. Muchos de los autores ingleses tuvieron como primer país de expansión, fueron conocidos por primera vez, digamos, fuera de Inglaterra, en Francia. Y en Francia se tradujeron al francés. Las traducciones francesas luego circularon, las traducciones francesas de los autores ingleses ilustrados, circularon posteriormente no solo por Francia, sino por toda Europa, donde todo el mundo hablaba francés. Entonces pudieron muchos europeos, franceses, alemanes, italianos, leer a los autores ilustrados ingleses en francés. Entonces, en ese sentido, por ahí se presta a confusión la idea de una Europa francesa o de una Ilustración francesa de nivel o a nivel continental. La multiplicación de periódicos, la creación de academias, de logias masónicas, los viajes de escritores y artistas por toda Europa contribuyeron a un cosmopolitismo, en donde la lengua francesa era el vehículo principal de
conocimiento y transmisión de ese conocimiento. El inglés no era la lingua franca, el idioma extranjero más estudiado como lo sería recién a partir del siglo XX. La lengua de la cultura, la lengua cosmopolita, la lengua diplomática, era el francés y no el inglés todavía. De todas maneras, Europa tuvo varias ilustraciones. En cada una de las naciones europeas se cultivó una literatura nacional, y más bien se podría decir que Francia y el francés fueron los vehículos de transmisión de las nuevas ideas. Inglaterra, por otra parte, fue culturalmente muy potente, científicamente también. En lo que respecta a la literatura, fue clave a la hora de forjar este nuevo género literario que les cité, la novela. También contribuye a la formación del prerromanticismo, con los poemas de Ossian, el redescubrimiento de la Edad Media y el auge de la novela gótica. Todo esto se dio primero en Inglaterra. Y hay que decir que hubo tanto una Europa francesa como inglesa, alemana e italiana. Los alemanes fueron muy importantes en lo que respecta al pensamiento filosófico. Los dos pensadores más potentes de Europa, Kant y Goethe, fueron alemanes. En lo que respecta a Italia, su arte, la pintura, la música, por ejemplo, siguen siendo dominantes en Europa y están por encima de la música francesa o de la pintura francesa. Tenemos grandes músicos como Bach, por ejemplo, como Haydn, como Beethoven, como Mozart, que son alemanes. Bueno, acá estoy hablando les estoy citando músicos alemanes. Los músicos alemanes también fueron importantísimos y muy superiores en general a los franceses. Y en el caso de los italianos, la difusión de la ópera fue crucial, entre otras cosas. También como ser la introducción por parte de los italianos, de los músicos italianos, de su música en Francia, particularmente, y en otras naciones, el perfeccionamiento por parte de los músicos italianos de los instrumentos, o la creación de nuevos instrumentos como el piano, y los músicos italianos virtuosos que inundan virtualmente Europa. Entonces, mientras el francés pretendía ser la lengua universal de los europeos y de Occidente, se desarrollaban paralelamente las literaturas nacionales, desde mediados del siglo XVIII. Entonces, nos hemos concentrado en esta clase en algunos de los elementos culturales. No he citado todos los que aparecen en el texto que les subí al aula virtual, para de alguna manera poder entender en el plano intelectual, artístico y científico lo que significó el siglo XVIII y cómo sirvió directa o indirectamente a ese violento estallido que sería la Revolución Francesa de 1789, la cual constituirá el tema de la próxima clase.